Hola estudiantes, en este video vamos a continuar con el área de geometría de octavo año. Bueno, en el video anterior abarcamos una pequeña introducción a lo que era la congruencia de triángulos y ahora vamos a ver los criterios de congruencia. O sea, ya no es necesario probar las dos propiedades que vimos en el video anterior, es decir, comprobar que todos los ángulos sean congruentes y que todos los lados sean iguales, sino que ahora vamos a ver los criterios, siendo esa la habilidad específica que vamos a trabajar. Aplicar los criterios de congruencia lado, 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 ángulo, lado y ángulo, lado, ángulo para determinar y probar la congruencia de triángulos. Entonces el primer criterio sería lado, 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 el cual nos dice que las tres parejas de lados correspondientes son respectivamente congruentes. O sea, matemáticamente tenemos que si AB es igual a DE, BC es igual a EF y AC es igual a DF, entonces los triángulos van a ser congruentes. Entonces, retomando, si cada uno de los lados correspondientes son congruentes o iguales, entonces los triángulos son congruentes. El segundo criterio es el ángulo lado-ángulo, el cual nos dice que una pareja de lados correspondientes y dos parejas de ángulos correspondientes son respectivamente congruentes. Es decir, que si tenemos un par de lados iguales, supongamos que sea con FD, estos dos tienen la misma medida y además el ángulo que está en B es congruente con el ángulo que está en D y el ángulo que está en C es congruente con el ángulo que está en F. Eso quiere decir que van a ser congruentes los dos triángulos. Entonces, retomando, si tenemos un lado del triángulo congruente entre dos ángulos congruentes, eso quiere decir que los triángulos son congruentes. Tenemos que es muy importante que se hace orden, ángulo, lado, ángulo. O sea, ángulo, después el lado y después otra vez el ángulo. Y así hacemos la comparación. Porque no valdría tener, supongamos que este lado sea congruente con este y después este ángulo también es congruente con este y después este ángulo congruente con este. Tendríamos lado, ángulo, ángulo. ¿Qué sería distinto a tener ángulo, lado, ángulo? Entonces siempre verifiquemos que tengan este mismo orden. Y por último tenemos el criterio lado, ángulo, lado, es decir, tener dos parejas de lados correspondientes y el ángulo correspondiente incluido, o sea, que esté entre esos lados y que sean respectivamente iguales. Entonces, matemáticamente, supongamos que nuestro ángulo C es congruente con el ángulo F y que el lado sea, en este caso lo vamos a llamar Y, va a ser igual que el FD, o sea, va a tener la misma medida que es Y. Y BC, o sea, X, va a ser congruente o igual con F, que sería X. Entonces notemos el orden, tenemos lado, ángulo, lado, o sea, lado, ángulo, lado. Entonces hacemos esa comparación y tendríamos lo mismo, lado, ángulo, lado. Entonces si estos lados, ángulos y lado otra vez son iguales, decimos que los triángulos son congruentes. Bueno, damos un ejemplo para aclarar los criterios anteriores. Nos dicen que determinemos por cuál criterio los triángulos son congruentes. Entonces notemos las comparaciones que se hacen aquí. Aquí nos dicen que este lado es congruente a este. Luego nos dicen que este ángulo es congruente a este. Y por último nos dicen que este lado es congruente a este que está aquí. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos un lado congruente, luego un ángulo y luego otro lado. Eso quiere decir que por el criterio lado, ángulo, lado, el triángulo BAC es congruente con el triángulo EDF. Luego veamos este otro ejemplo. Nos dice que determine si los triángulos ABD y CDB son congruentes. O sea, ABD este y CDB, este que tenemos aquí. Entonces, lo primero que tenemos que notar es que nos están diciendo que este lado, el AB, es congruente al lado CD y que el lado AD es congruente al lado BC. Entonces, notemos que el lado AD
es congruente con el lado BC y que el lado AB es congruente con el lado CD. Entonces aquí podría haber una pequeña trampa en donde podríamos pensar que se nos pueden formar ángulos alternos internos, que este ángulo que está aquí puede ser alterno interno con este ángulo que está aquí, y también que el ángulo ADB puede ser alterno interno con el ángulo BDC. Pero no nos están aclarando que AB sea paralela con BC ni que AD sea paralela con BC. Aunque visualmente puede parecer que sí son paralelas, no nos los están afirmando, entonces no lo podemos asumir. Ahora, ¿qué sabemos a ciencia cierta? Sabemos que los dos triángulos comparten un lado en común. ¿Qué quiere decir eso? Que tanto para el primer triángulo, BD siempre va a ser igual a BD del segundo triángulo, o ADB, ¿verdad? Entonces esto quiere decir que van a tener tres lados congruentes entre sí. Por lo tanto, por el criterio lado, 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 los triángulos van a ser congruentes. Ahora veamos un último ejemplo. Nos dice en la figura adjunta, este cuadrito significa paralelogramo. ABCJ va a ser un paralelogramo. Además nos dicen que K, M, N y L son los puntos medios de cada uno de sus lados. O sea, K, L, N, M son puntos medios. Después nos dicen determine los pares de triángulos congruentes. Entonces analicemos primero los triángulos KJM y BNL. O sea, analicemos primero este triángulo que está aquí abajo con este triángulo que está aquí arriba. Entonces lo primero que debemos notar es que nos dicen que esta figura es un paralelogramo. Entonces tenemos que recordar las propiedades que tenían los paralelogramos. Una de ellas era que los ángulos opuestos iban a ser congruentes. Eso quiere decir que este ángulo que tenemos aquí, el ángulo B, va a ser congruente con el ángulo en J, y que el ángulo en A va a ser congruente con el ángulo en C. ¿Por qué? Porque son opuestos entre sí. Así, eso quiere decir que el ángulo en B va a ser congruente en el ángulo en J. Ahora nos dan otro dato muy importante. Nos dicen que K, M, N y L son puntos medios. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que este K va a partir a la mitad a este segmento AJ. Entonces esta distancia que está aquí va a ser igual a esta distancia que está aquí. Y así en cada uno de los lados. Ahora recordemos que como es un paralelogramo, otra propiedad nos decía que los lados opuestos iban a ser iguales. Eso quiere decir que el lado AJ va a ser igual al lado BC. Y como N también es un punto medio, eso quiere decir que BN va a ser igual a NC. Entonces, si hacemos la correspondencia de cada uno de los lados, vamos a tener que el segmento KJ va a ser igual al segmento BN. Y por la misma razón, como L y M son puntos medios, esto va a partir en lados iguales al segmento, y como es un paralelogramo, el lado AB es opuesto al lado JC. Eso quiere decir que la distancia de AB y JC es la misma. Por lo tanto, podemos decir que el segmento JM va a ser igual al segmento BL. Entonces, notemos lo que tenemos. Tenemos dos lados congruentes a estos que están aquí y dos ángulos congruentes. Ahora el ángulo está entre los lados. Eso quiere decir que por el criterio lado, ángulo, lado, el triángulo MJK va a ser congruente al triángulo LBN. Ahora notemos que lo mismo pasa con este triángulo que tenemos aquí y este triángulo que tenemos aquí. Tenemos los ángulos opuestos iguales y los lados correspondientes iguales. Eso quiere decir que por el criterio lado, ángulo, lado, vamos a tener que el triángulo KAL va a ser congruente con el triángulo MCM. Pero ahora, bueno, trabajemos el triángulo KLM y el triángulo NML. Entonces, sabíamos ya que el triángulo MJK, este que tenemos aquí, va a ser congruente con este que tenemos aquí. Tienen la misma forma y el mismo tamaño.
Entonces notemos que el lado KM va a ser congruente al lado LM, porque los triángulos son congruentes. Además pasa lo mismo con el triángulo KLC y el triángulo NCM, es decir, que como son congruentes, este lado va a ser congruente al lado MN. Y notemos que ambos triángulos comparten un lado en común, que sería LM. Quiere decir que para ambos triángulos el LM, este segmento, siempre va a ser el mismo, o sea, siempre va a tener el mismo tamaño. Por lo tanto, notemos que tienen tres lados iguales. Eso quiere decir que por el criterio lado, 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 el triángulo MKL va a ser congruente con el triángulo LN. Bueno, eso sería todo por el video de hoy. En próximos videos vamos a hacer más práctica para que podamos entender mejor las aplicaciones de las congruencias. Gracias.